Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto seguir en este último día de conferencia, ver a cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí fieles participando en la conferencia. Gracias a los hermanos que ayer cocinaron para la comida internacional. Yo creo que le decía al hermano Jesús que ahora sí va a tener mucho trabajo. El día de ayer todos comiendo de todos los países, mezclándole. Teníamos ¿cómo se llaman estos vasitos que tenían los de Tailandia? La bebida, bueno, el Thai tea. Yo le puse un poquito de chai, luego le puse un poquito de coca. Pero ahí estamos haciendo todas nuestras mezclas, ¿verdad? Comiendo pozole con té y luego cosas que no haríamos normalmente, pero de verdad que fue algo muy rico, un buen tiempo, pudimos gozarnos, disfrutar el compañerismo de los hermanos. El que no vino, se la perdió. De verdad disfrutamos mucho el día de ayer, fue un día especial, un día muy agradable, ver a los hermanos que hicieron sus vestimentas, que se prepararon. Decía el hermano Manuel, ¿verdad? Que no sabía si él era de México o de Tailandia, porque traían la misma camisa él y Octavio. Y la misma camisa era de Tailandia y la misma el hermano también era de México, ¿verdad? Es que investigué y así es en México. Okay. Pero bueno, también allá están creo que por ese rumbo se usan Filipinas también, ¿verdad? Algunos trajes parecidos. Pero bueno, pues quisiera que abramos nuestras Biblias el día de hoy en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. El Señor me habló en este tiempo también acerca de este tema que quisiera tratar en esta mañana. Dios cargó mi corazón acerca de este importante tema y esta misión que tenemos como individuos, como iglesia. Quisiera que me acompañen. Romanos capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer de la misma manera, de manera alternada. Y cuando lo tengan, por favor, puestos de pie y digan un fuerte amén. 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 Okay, esperamos a que todos estén de pie, que todos lo tengan. Leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 15. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas fe dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predica? Todos juntos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, el día jueves, viernes y sábado de conferencia, Señor. Cada predicación, cada canto,
cada cosa en la cual tú nos has hablado, y ahora, Señor, rendimos nuestro corazón para que tú hables una vez más. Señor, queremos tomar decisiones, queremos hacer más por tu obra, Señor, y por favor, habla a tus siervos a través de tu palabra, Señor. Ruego, mi Dios, que tú tomes el control de esta predicación, de este mensaje, que tú quites de en medio, Señor, todo aquello, Señor, que no está haciendo edificación, toda aquella mención, Señor, que no lleve las mentes a Cristo, Señor, a este mensaje. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder entender y estar atentos a tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Capítulo 10 de Romanos. Pablo nos da una clase magistral acerca de la salvación. Nos da cosas que ni entendemos, ¿verdad? Y leemos y releemos y releemos y releemos. Y podemos ver en este capítulo muy claramente tantas verdades que nosotros predicamos cuando vamos a tocar puertas, cuando hablamos con un conocido, con un familiar. Y todo esto que nos está explicando desde el versículo 1, versículo 9, que si confesáis con tu boca, es el versículo que usamos muchas veces para decirle a la gente cómo recibir a Jesús, cómo recibir ese regalo, ¿verdad? Les decimos que Jesús está extendiendo un regalo para que tú lo recibas, es la vida eterna. Pero ¿cómo voy? No puedo ir a Correos de México a recibir ese regalo. ¿Cómo recibo ese regalo? Pues que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No hay diferencia. Tantos temas de los que nos habla. Versículo 12, entre judío y griego. Él quiere salvar al judío y Él quiere salvar al griego. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque aunque algunos aquí tienen cara de judíos, aquí no conozco a ninguno que sea judío. Porque si Dios no hubiera extendido su misericordia a todo el mundo, nosotros también estaríamos perdidos. Pero fíjese, el versículo 13 resume todo lo anterior diciendo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, sin acepción. Es algo tan sencillo. Ya Cristo pagó, ya Él descendió, ya Él se levantó de los muertos, ya Él hizo la obra en la cruz. Imagínese usted cuánto hizo Jesús por nosotros. Todo aquello que hizo por amor de nuestras almas, todo aquello que hizo en la obra de la cruz del Calvario. Él pudiendo bajar de esa cruz, Él pudiendo llamar legiones de ángeles para poderse liberar. Pero no, Él voluntariamente fue allá sabiendo qué iba a pasar. Y no fue fácil para Él. Él, cuando oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba sudando, dice, gotas como sangre, ¿verdad? Estaba tan, pero tan intenso este sentimiento, este sentir, este entendimiento de que iba a cargar el pecado del mundo en la cruz. Pero aún así Él quiso ir a la cruz por nosotros. Él dio todo por nosotros y quedamos nosotros por Él. Hay un canto que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Y nos dice tantas cosas que hizo Jesús en la cruz. Y dice: ¿qué harás tú por mí, verdad? ¿Qué es lo que haremos nosotros a cambio de esa gran obra? Él ya hizo todo y solamente, dice el versículo como leímos, versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hasta aquí otra vez parece algo ya resuelto y algo muy sencillo. Simplemente confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es el desglose de invocar el nombre del Señor. Todo aquel, no hay excepción a la regla, todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Pero cambia drásticamente el siguiente versículo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí tenemos un gran problema, hermano, hermana, que la gente no puede invocar el nombre de aquel en el que no han creído. Que la gente no puede ser salva a pesar de lo fácil que es ser salvo, a pesar de que la obra de Cristo ya fue consumada,
a pesar de que la salvación es gratuita y no debemos hacer más que poner nuestra fe en Él, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La siguiente pregunta, y me encantan estos dos versículos porque de una manera retórica y de una manera tan magistral nos hace ver la importancia de cada personaje, de cada papel que está implicado en la salvación de las almas. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo les dije el primer día que yo quisiera pensar que la gente allá en la montaña que nunca ha escuchado el nombre de Jesús también puede ser salvo. Pero la Biblia dice, el que confiesa el nombre del Señor, el que invoca el nombre del Señor es salvo, ¿verdad? Pero ¿cómo van a invocar en el que no han creído? ¿Y cómo creerán aquel del cual no han oído? Para que el perdido pueda invocar, para que el perdido pueda creer, necesita escuchar. Dice más adelante también aquí, el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos está englobando, y de verdad, usted estudia este capítulo y no acabamos de entender todo lo que nos dice. Y dice, ¿cómo pues invocarán, fíjese la palabra, aquel en el cual no han creído? Y luego dice, oído. Versículo 17, si lo hacemos al revés, dice, la última palabra decía oído. El oír es por la palabra de Dios. Y el creer, o la fe, es por el oír. Entonces, yo necesito llevar la palabra de Dios. No voy a predicar mis ideas, no voy a predicar lo que dice mi iglesia, sino que yo voy a llevarle la palabra de Dios, y es a través de su palabra que esa persona puede entonces creer. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos la gran misión de llevar la palabra de Dios por todo el mundo. El día jueves hablábamos de todo lo que implica por todo el mundo. Darnos cuenta que por todo el mundo no es nada más salir los sábados a tocar puertas. Darnos cuenta que por todo el mundo no es nada más dar 10 pesos a misiones de vez en cuando. Por todo el mundo, recuerde usted que es llenar nuestro corazón de esta obra, cargar nuestro corazón y hacer aquello que Dios ha mandado en su palabra. Hacer algo más por aquellos que no tienen su palabra. Y hacerlo en las 4 áreas, en todo el mundo, a la misma vez. Usted puede estudiar los 5 pasajes que mencioné de la Gran Comisión y darse cuenta de cada especificación que tiene. Como dice Marcos, por todo el mundo, a toda criatura. Como dice Hechos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dice Mateo, id y predicar, id y hacer discípulos, dice enseñándoles, ¿verdad? Nos dice la manera, nos desglosa, bautizándoles, pero la importancia de que hagamos discípulos. Y podemos complementar tanto la visión de la obra misionera mundial a través de estos 5 pasajes en cada evangelio y en el libro de los Hechos. Y quiero recordar todo esto porque quisiera que entendamos ya nuestra responsabilidad. No es solamente tocar puertas los sábados, pero hermano, hermana, entienda, eso es de suma importancia. No estoy quitando valor, no estoy menospreciando lo que podemos hacer aquí, pero quiero que llevemos nuestra mente a ese pasaje que dice, ¿cómo irán? Aquel que está en el otro lado del mundo, ¿cómo va a oír? Aquel que está en la montaña donde no hay ni una sola iglesia. Aquel que está hasta el fin del mundo y no tiene ni siquiera un misionero cerca. Aquel que habla un idioma del cual no se ha traducido la palabra de Dios. Debemos hacer algo para que aquellos puedan oír. Y seguimos aquí en estas preguntas del versículo 14, tercera pregunta que nos hace: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? La importancia del misionero, la importancia del predicador. Pero otra vez llevando nuestra mente a esos lugares que nunca han oído, la importancia de quién vaya. Y si usted se fija, en la Gran Comisión no solamente
dice, predica en tu comunidad, dice, y alguien tiene que ir, alguien tiene que viajar, alguien tiene que dejar sus sueños que tiene aquí, alguien tiene que dejar sus metas que tiene en lo secular, todo lo que había logrado aquí, alguien tiene que dejar a su familia y estar dispuesto a dejar todo atrás para ir por esas almas perdidas. Ojalá que Dios llamara a muchos más aquí, y doy gracias a Dios de verdad y sinceramente por aquellos que han ido a otro lugar. Gracias a Dios que de esta iglesia, indirectamente, acabamos de ver hermano Juan y hermana Paola. Sí, él es el misionero, pero también ella está haciendo la obra misionera en otro lugar. Y gracias a Dios que hubo unos padres que estuvieron dispuestos a usar el recurso más valioso que tenían, sus hijos, para la obra misionera. Gracias a Dios por hermano Octavio, hermana Alma, sus niñas que están dispuestos a salir también dentro de una semana, a dejar aquí a su familia, y aún estamos yendo cerca, ¿verdad? Pero aún así implica dejar tantas cosas para ir y predicar en otro lugar. Y Dios quisiera que muchos más de aquí fueran llamados, ese equipo misionero que fue a Colombia, ese equipo misionero que fue a Chiapas, y que mantengamos a la iglesia haciendo este trabajo de la obra misionera. Porque ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora existe gran acceso a todo el mundo a través de las redes. También tenemos una gran ventaja. Ahora podemos viajar tan fácil en un avión. Aprovechemos esas ventajas. La persona tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que invocar a través de la predicación que reciba, pero necesita aquel que le predique. Pero acompáñeme al versículo 15, y quisiera centrar la predicación del día de hoy al versículo 15 y a esta última pregunta. Todo lo anterior es muy importante, pero vea usted el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Otra vez, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La importancia de una iglesia enviadora. Porque el misionero no puede ir si no hay una iglesia que sostiene la cuerda. Porque el misionero no puede ir y predicar y hacer todo lo que tiene que hacer si no hay iglesias en México enviadoras. Si no hay iglesias comprometidas a dar a misiones. Si no hay iglesias comprometidas a gastar lo suyo por amor de las almas perdidas. La ecuación no está completa si nos falta alguno de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que vimos? Pues el pecador, ¿verdad? Se necesita un pecador que se arrepienta, un pecador que invoque el nombre del Señor. Pero también aquí vimos que se requiere la fe puesta en Jesús. Jesús ya hizo la obra. ¿Qué más se necesita? La palabra de Dios. Por eso también la importancia de traducir la palabra de Dios a otros idiomas. Porque una persona no puede entender y recibir si no puede tener acceso a la palabra de Dios. Serían puras palabras, y podemos de pronto prepararnos y ir y hablar en otro idioma y decirle, mira, la palabra de Dios en este otro idioma dice así. Pero nuestro compromiso debería ser también a ver para que la palabra de Dios llegue. ¿Qué otro elemento está presente aquí? El misionero, aquel que va. Pero el último elemento, y quizá el pilar en la obra misionera mundial, la iglesia enviadora. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Los misioneros deberían ser considerados como aliados de la iglesia. Hay iglesias que consideran a los misioneros una carga. Hay pastores que consideran a los misioneros un gasto. Pero los misioneros deberían ser considerados como aliados. Reciben la llamada del misionero: oiga, pastor, estoy visitando iglesias por allá, ¿cómo ve? ¿Me puede recibir? Y el pastor dice: ay, es que tuvimos misioneros la otra semana, fíjese que ahorita no. Me ha pasado. Ay, es que fíjese que ahorita estamos ahorrando por el terreno. Ahorita no estamos
no tenemos recursos para recibir misioneros. No tenemos recursos para recibir a alguien que anime a la iglesia acerca de la obra misionera. Y quitamos a veces la mirada de las cosas importantes y quitamos nuestros recursos de las cosas importantes. Claro que es importante que tengamos un lugar. Pero otra vez también aprendimos que no sabemos qué viene el día de mañana. Debemos hacer algo por la obra misionera y a la vez Dios seguirá proveyendo para que podamos tener un lugar propio. Los misioneros son nuestros aliados. Son aquellos que están dispuestos a dejar todo por la obra misionera. Son aquellos que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Son esos amigos que están ayudándonos a lograr llevar el Evangelio por todo el mundo, como es el lema de esta conferencia. El apoyo de las iglesias. Aún cuando esos misioneros no son salidos de aquí. Otra vez, gracias a Dios por aquellos que salen de aquí, pero aún también debemos cargarnos por aquellos. Imagínese usted que un misionero que va a otro país, vamos a pensar en España. ¿Usted sabe más o menos cuánto cuesta un vuelo a España? Vamos a ponerle ahí un estándar no tan alto, 25,000 pesos por persona, desde México, ¿verdad? Otros gastos que conlleva ahí. Una familia de 2 adultos, 2 niños. ¿Cuánto llevamos ahí? 100,000 pesos. Llegar al país requiere, pues también no tengo transporte, no tengo muebles, no tengo nada, no me puedo llevar lo que tengo en mi casa y tengo que comprar todo. Tengo que pagar una renta. Y sube la cuenta. ¿Usted cree que esta iglesia podría apoyar sola a un misionero en España? ¿Usted cree que del bolsillo de todos los hermanos aquí podemos aguantar el peso que es la carga, en buen sentido ahora sí, de sostener la cuerda para que otro vaya a buscar al perdido? No podemos. Es por eso que es importante que como iglesia sigamos también apoyando a otros misioneros. Es por eso que los misioneros van en diputación visitando iglesias para conseguir el sostén que ellos necesitan para ir. Eso es enviar, no solamente al que envías de tu iglesia, también es proveer para que el otro misionero vaya. Y estoy hablando de España, podemos hablar de países más caros, podemos hablar de lugares más complicados. La visa es un gasto, todo el papeleo, o sea, de verdad, es una lista enorme de los gastos de un misionero. Y nosotros no queremos ni siquiera dar un poco para misiones. Se acaba de levantar la promesa de fe. Se acaba de levantar esta importante parte de la iglesia. Y la promesa de fe, quiero decirle, hermano, hermana, no es nada más lo que voy a dar para misiones en todo el año. La promesa de fe es: yo me comprometo fielmente a dar semanal, mensual, quincenalmente, tal cantidad para que el pastor, revisando esas promesas, pueda decir: podemos apoyar a un misionero más. Si usted deja de dar esa promesa de fe, si usted de pronto dice: ay, ya no tengo para promesa de fe, ya no voy a dar. Por eso es de fe, ¿verdad? Tener fe en que Dios va a proveer lo que nos falta. Y no damos de lo que no tenemos, damos de lo que tenemos, claro. Pero confiar en que Dios va a proveer para nuestras necesidades, como ya escuchamos en Filipenses. Pero si usted, hermano, hermana, deja de dar a la mitad del año, está afectando a los misioneros que están en el campo. Si usted dio un año 100 pesos y al otro año da 50, también está afectando a los misioneros que están yendo. ¿Por qué? Porque entonces nuestra promesa de fe de estar aquí, al siguiente año está aquí, y el pastor se va a ver en la necesidad de hablar y: oiga, hermano, perdón, pero ya no podemos apoyarle. Ya no podemos apoyarle porque la iglesia bajó la promesa de fe. Ya no podemos sostenerle en ese país. Imagínese usted estar en ese país, imagínese que sea su hijo el que está en ese país. Y las iglesias le hablan: hermano, ya no puedo. Hermano, él ya está allá, él tiene que comer, él tiene que pagar.
Por eso es importante, iglesias fieles, que estén enviando, que estén dando para las necesidades de los misioneros. Tanto es importante el misionero como es importante la iglesia que envía. Los misioneros dependen de las iglesias para ir, pero las iglesias dependen del misionero para cumplir con la gran comisión, para que sean sus embajadores y así obedecer al mandato por todo el mundo. Quiero que me acompañe por favor a Filipenses capítulo 4. Hace un momento leímos este pasaje en Filipenses, pero quisiera que veamos un poco del contexto de qué está hablando Pablo y aprendamos algo de lo que sucedió en este entonces. Filipenses capítulo 4, quiero que leamos desde el versículo 10. Y vamos a ir parando y vamos a ir analizando cada versículo. Nosotros leímos hace un momento el versículo 19. Nos faltan 9 versículos para llegar a esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿A quién? No está diciendo al misionero, está diciendo a la iglesia que da. Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero fíjese el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué entendemos en esta parte del pasaje? Vuelva a leerlo y vuelva a pensarlo. En gran manera, Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin, primer dato importante, ya al fin. Segunda parte dice, habéis revivido nuestro cuidado de mí. Cuando el hermano Jesús trabajaba en la clínica y estaba ahí, quizá como jefe en un parto, supervisando, no decía, el niño revivió, ¿verdad? ¿Qué se decía? Nació, salió al mundo. Y la palabra que vemos aquí es, habéis revivido. No es que por primera vez nació esa intención, no es que por primera vez nació ese deseo, sino que ya lo habían hecho, pero habían dejado de hacerlo. Una iglesia que envió a Pablo y que le daba para sus necesidades, pero de pronto había empezado a ver por sus propias necesidades y había dejado de dar a misiones. Una iglesia que empezó fervorosa dando, pero después soltó la cuerda. Y Pablo, un hombre de gran fe, un hombre ejemplar, siguió haciendo la obra a pesar de eso. Dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Al fin, o sea, Pablo oraba tanto, Señor, por favor, que los hermanos en Filipos recuerden la importancia de dar a misiones. Por favor, Señor, que los hermanos en Filipos vuelvan a participar en esta obra. Aún así, Pablo lo decía por el bien de los hermanos. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Qué nos dice esto? Que el apóstol Pablo estaba pasando hambre. Esto nos está diciendo que el apóstol Pablo dejaba de comer porque la iglesia había dejado de sostener. Esto nos dice que el apóstol Pablo no tenía para comprar alimento, no tenía para hacer la obra misionera, pero aún así él seguía fiel aunque no hubiera alimento. Aún así él seguía adelante aunque no tuviera para sus necesidades, teniendo fe en que Dios iba a revivir ese deseo en los hermanos de Filipos. En el versículo 10 habíamos leído que habéis revivido vuestro cuidado en mí, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, las ganas ya estaban, pero les faltaban las otras ganas, ¿verdad? Y muchos de nosotros sí tenemos las ganas de apoyar, pero no ponemos las ganas que se ocupan en esa canastita, ¿verdad? Ya estaban solícitos, ya estaban deseosos, pero faltaba ponerse manos a la obra, ¿verdad? Estábamos en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre. Así para tener abundancia, ¿como para qué? Padecer necesidad. Pablo estaba teniendo hambre y Pablo estaba padeciendo necesidad. Dice versículo 13, ahora sí es el versículo famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, no aplique este versículo a que yo puedo cargar este camión porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga, yo me voy a aventar de este edificio y voy a sobrevivir porque todo lo puedo en Cristo que... No saquemos el texto de contexto. ¿Qué está diciendo? Yo estoy haciendo la obra, yo estoy dedicando mi vida al Señor y puedo soportar este tiempo de aflicción y puedo soportar este tiempo de necesidad, de carencia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el que hizo mi cuerpo va a sostener mi cuerpo. Porque el que dijo que haced estas cosas, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Y todas estas cosas pues serán añadidas. Aquel que prometió que iba a proveerle y que le iba a alimentar, que vemos ese pasaje, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pablo estaba diciendo esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pasando un momento difícil, pero yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Pero yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere. A pesar de que la iglesia falló, a pesar de que la iglesia estaba haciendo pecado en esta manera, estaba faltando a lo que ya había prometido, a lo que ya había hecho, a pesar de eso, Pablo seguía haciendo la obra. Muchos misioneros así están en este momento. Muchos misioneros están sufriendo porque iglesias dejan de apoyar, porque iglesias no cumplen con la gran comisión y no cumplen de esta manera en dar. Están sufriendo porque las iglesias no están fielmente dando y de repente pensamos como iglesias, pues el misionero ya está allá, pues le doy de vez en cuando. Y hay pastores que por decir tengo 80 misioneros, sí, pero a uno lo apoya un mes y al otro lo apoya el otro mes y al otro... Imagínense quién vive con un apoyo que te den para comer un mes y al otro ya no. Se necesitan iglesias fieles que estén dando. Iglesias, no estoy hablando del pastor. Iglesia, estoy hablando de usted, hermano. Porque la iglesia está compuesta de cada hermano creyente que está aquí presente. Y déjeme decirle una gran verdad con dos lados de la moneda. Si usted puso ahí una cantidad y dejó promesa de fe, y usted cumple todo el año fielmente con esa promesa de fe, usted va a tener parte en la obra que se está haciendo en el otro lado del mundo. Por el otro lado de la moneda, si usted no da para misiones, hermano, hermana, usted no tiene fruto allá. Usted no diga que, es que apoyamos a 18 misioneros. No, la iglesia apoya, el pastor ha decidido tales misioneros, los hermanos dan. Pero si usted no está dando, usted no tiene parte. No es dar miles y miles de pesos. Nosotros lo sabemos por la palabra de Dios, que aquella viuda dio mucho más que los ricos que daban de lo que les sobraba. Que si usted no tiene mucho dinero, pero de lo poco que tiene da, Dios ve su necesidad, Dios ve su corazón, Dios ve su fe, y Dios va a recompensar su fe. Cada uno aquí debería estar comprometido a dar a misiones. Obviamente el pastor no va a obligar, pero cada cristiano debería diezmar fielmente, porque es una responsabilidad y el no hacerlo es robarle a Dios. Y cada cristiano debería dar a misiones, porque ese es nuestro compromiso que debemos tener. Porque esa es la tarea que Dios le encomendó a usted. Y si usted no va a ir, tiene que dar. Y si usted no va a ir, tiene que orar. Sigamos en este pasaje de Filipenses 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Verdad que sí es bíblico que participamos con el misionero? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en ese momento de tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, cuando era misionero por primera vez, cuando estaba saliendo por primera vez, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos. ¡Wow! Todo lo que podemos aprender de este pasaje. Pablo se fue con una sola iglesia que lo apoyaba. Pablo hizo la obra, estuvo sufriendo. Imagínense qué sintió Pablo cuando de repente se enteró que ya va al cajero. Obviamente no había cajeros, ¿verdad? El muro de los lamentos actual le llaman, ¿verdad? 0 pesos. Y va al otro día y se da cuenta que los filipenses habían dejado de darle, habían dejado de apoyarle. Dice, al inicio solamente los filipenses habían participado en este sentido, de dar y recibir, porque iban a recibir también bendición, iban a recibir también esa promesa que da en el versículo 19. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aún yo puedo ver ahí que daban más que su promesa, en cierta manera. O sea, le daban un sostén, pero cuando se enteraban de una necesidad, enviaban una y otra vez para suplir las necesidades del apóstol Pablo. No es que busque dádivas, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque la iglesia puede tener fruto que abunde en su cuenta cuando da. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios se había agradado de que habían revivido ese deseo de dar. Dios se había agradado, había recibido ese olor fragante porque la iglesia otra vez estaba dando al misionero. Y ahora sí llegamos al versículo 19, y léalo conmigo, todos al mismo tiempo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa de fe. Que si usted da a misiones, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Sí habla de usar nuestro dinero en la iglesia, no, pero especialmente está hablando de que a causa de que dieron para el apóstol Pablo, de que a causa de que dieron para sus necesidades, de que a causa de que mandaron a Epafrodito, el Mastercard de aquel entonces, ¿verdad? El Visa de aquel entonces, y mandaron a Epafrodito con el dinero que necesitaba Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces mi Dios pues suplirá todo lo que sea. Aprendan también, dice Pablo, como yo estoy teniendo necesidad, Dios suple. Y aunque ustedes no me den, Dios me va a dar. Pero Dios quiere usarlos para que a través de ustedes yo reciba y ustedes sean bendecidos. Y ahí está la promesa en dar a misiones. Misiones no es nada más promesa de fe. Misiones también puede ir más allá. Cuando un misionero venga, hermano, hermana, usted también puede participar con ese misionero. Cuando un misionero venga, y no quiero de verdad exaltar en mala manera a ninguna persona, pero yo admiro mucho a la hermana Magda, ¿verdad? Cuando pasa un pastor, cuando pasa un misionero, toma, hermano, le compré unos zapatitos, toma, hermano, le regalo esto. También podemos participar de esta manera. Si usted ve al misionero con una necesidad, si usted ve al misionero que habla por aquí, pero también los zapatos hablan, si usted ve al misionero que ya el pantalón era negro, pero ya está medio gris, si usted ve al misionero que la corbata ya como que está colgando de un hilo, si usted ve al misionero que tiene necesidad, usted también puede participar. Ay, pero es que ya doy promesa de fe. No. Nosotros podemos apoyar también de otras maneras. Podemos ver por las necesidades de los misioneros. Otra vez, hermano, es que metámoslo a nuestra mente. Ese misionero dejó su trabajo. En su trabajo quizá le daban bonos, le daban vales de despensa, en su trabajo le daban diferentes cosas, pero él dejó su trabajo para servir a la obra de Dios. Y las iglesias pasamos así y no vemos las necesidades que tiene ese hermano, las necesidades que tiene su esposa, las necesidades que tienen sus hijos. Cuando pase un misionero, le animo, hermano,
a que sea analítico, que trate de encontrar qué necesidades tiene ese misionero. Y si es posible, te suple. Nosotros fuimos muy bendecidos en ese viaje al sureste. Muchas iglesias que participaron de esta manera. Y especialmente también algo que nos marcó mucho fue que nuestro bebé de pronto ya se había acostumbrado a dormir en hamaca. Si usted sabe, allá no se usan las camas casi. Por el calor que hace, allá se usa más la hamaca. Y los hermanos veían como el bebé ya no se dormía en la cama casi, sino que más en la hamaca. Y hermanos veían la necesidad y decían, hermano, le regalamos esta hamaca. Nos la mandaron de allá. Hermanos veían y le regalaban ropita al bebé. ¿Por qué, hermano? Porque otra vez el misionero, y no estoy poniéndome yo como diciendo que somos ejemplo de alguna manera, sino para poder decir que el misionero ha dejado su trabajo, ha dejado su sostén económico en algún trabajo, en alguna empresa, para servir a Dios, y ahora somos las iglesias los que debemos suplir también esas necesidades. Porque el misionero no va a ir a comer diciendo soy misionero, no va a ir a la aerolínea y va a decir necesito estos vuelos porque se murió mi papá, pero es que yo estoy sirviendo aquí en el país como misionero. Y le van a decir, ¿y eso qué? Tristemente misioneros no ven morir a sus padres. Tristemente misioneros no ven crecer a sus sobrinos, no ven a su familia ir a Cristo cuando uno fue salvo y ellos están por allá y se enteran. No ven quizá a los logros que tienen la familia, las festividades no están presentes, pero ellos están dispuestos a ir a pesar de eso. Y nosotros debemos suplir para esas necesidades. Versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme a Proverbios 3:10. Hoy no prometí ser breve porque no había comida, así es que nada, vamos a ir ya aterrizando. Proverbios capítulo 3, versículo 10. Perdón, versículo 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Podríamos ir a tantos pasajes. En cada libro de la Biblia y en varios lugares, porciones, ver esta promesa. Mi Dios pues suplirá. Leíamos ayer, el que ve por los intereses de su Señor recibirá honra también. Vemos aquí, honra a Jehová con tus bienes. O sea, usa tus bienes, tu dinero, lo que tienes, tu cocina, tus cuartos. Honra a Jehová con tus bienes para la obra de Dios, para el misionero que está yendo, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios promete ser fiel. Dios promete proveer. Dios no nos va a dejar. Dios quiere que seamos esa fuente por la cual otros son bendecidos. Pero si nosotros recibimos de Dios y nos lo quedamos, Dios no nos va a dar más. Porque Dios, ¿para qué nos va a querer dar más si ya no está dando para nuestras necesidades? Dios da más cuando ve que damos más. Dios da más cuando ve que estamos supliendo las necesidades de otros, para que de esa manera podamos apoyar a otros más. Y Dios va a suplir todo aquello que les falta. Entonces, una iglesia enviadora no es nada más una iglesia que incluye en su lista algunos misioneros. Una iglesia enviadora es una iglesia que envía gente de su iglesia a servir a otros lugares. Y gloria a Dios por aquellos que van. Cada iglesia debería tener misioneros haciendo la obra. Cada iglesia debería tener obreros. No esperar que venga un misionero de otro lado. Una iglesia enviadora es aquella que encamina al misionero, que suple las necesidades cuando el misionero viene para que pueda seguir su viaje. Lo encamina, le da para que pueda continuar a las siguientes iglesias, para que pueda continuar al campo misionero.
Una iglesia enviadora es una iglesia que también envía equipos misioneros, que hace la obra, ¿verdad? Que también da para que equipos puedan ir y predicar por una semana, 2 semanas, un mes en algún lugar específico. Es una iglesia que apoya a otros misioneros, aunque no son sus misioneros. Es una iglesia que usa sus recursos para la obra de Dios. Es una iglesia que ve por las necesidades de los misioneros. Y es una iglesia que ora por sus misioneros. Porque enviar también implica que oremos por esas necesidades. Porque enviar también requiere que nosotros oremos por aquellos que están. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 12:15. El mismo apóstol Pablo que ya leímos anteriormente, ahora nos está diciendo, es que fíjense cómo es el corazón de Pablo, ¿verdad? Ahora en otra epístola, vamos en el 14, dice, he aquí por tercera vez, hablando con otra iglesia, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué es lo mío? Lo que tengo, lo que gano, lo que uso para mi sustento también. Yo voy a gastar lo mío en la obra por amor de las almas. Aún el misionero también usando su dinero para que la obra sea hecha. Para que la palabra pueda correr. Dice en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. También debemos orar, debemos dar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como ya fue bendición en tu vida, así como fue glorificada aquí. Y podemos ver esto, podemos ver a la vida de tus hijos cambiada, podemos ver tantas cosas buenas que han venido desde que recibimos a Cristo, para que también allá en India haya familias que puedan restablecer su matrimonio, haya familias que puedan ser salvadas y puedan ver a sus hijos sirviendo en la obra, yendo a otros países. Y es que el plan de Dios es perfecto. Dios nos dice cosas que para nosotros no tienen sentido, pero Él tiene un propósito en ello. Yo he escuchado pastores decir, que creo que también mencionaron esto del hermano Juan, ¿verdad? Pero pastores decir, ¿y para qué se va a otro país si aquí hay necesidad? ¿Y para qué se va hasta allá si aquí hay almas perdidas? Pero no es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido en estos días. Pero quién sabe si años después en aquel país un misionero se levante y venga acá. Póngase a pensar cómo fue en Estados Unidos. ¿Cuántos misioneros vinieron a hacer la obra? Imagínense que hubieran dicho, ay, ¿para qué van a México si aquí hay almas perdidas? Que Estados Unidos hubiera dicho, ¿para qué vamos a México si aquí hay mucha necesidad? Pero fíjese cómo después de tantos años hay misioneros mexicanos yendo a Estados Unidos. Cómo después de tantos años hay mexicanos haciendo la obra allá también. Hay pastores mexicanos en Estados Unidos. Porque llegó el momento en que ahora Estados Unidos iba hacia abajo, pero también fue apoyado por aquellos que apoyó, por aquellos a los cuales le llevó el Evangelio. Y Dios, cuando dice por todo el mundo, nos da el plan, nos dice cómo hacerlo, nos da las instrucciones claras, la ecuación para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Nosotros solamente debemos tener fe y hacerlo.
Si Dios dice, rogad pues al Señor de la mies, no digas, Dios puede mandarlo. No digas, no hace nada mi oración. Obedece y ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando la Biblia dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, no te quedes con los brazos cruzados. Obedece la palabra de Dios y Dios va a hacer la obra. Y cuando la palabra de Dios nos muestra y nos dice que demos, que enviemos, ¿cómo pues predicarán si no fueren enviados? Debemos ser una iglesia obediente que envía misioneros. Vamos ahora. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por esta conferencia, por, Señor, la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder aprender de lo que tú tenías para nosotros, Señor. Señor, gracias por cada predicación, gracias por cada canto. Gracias, Señor, por el corazón dispuesto de mis hermanos, Señor, a escuchar tu palabra y a tomar decisiones, Señor. Hemos escuchado esos testimonios, esas decisiones de fidelidad, Señor. Yo ruego que tú pongas en el corazón de cada hermano ese deseo, ese fervor, Señor, por hacer más para tu obra, Señor. Que tú cargues los corazones con las almas perdidas, Señor. Que tú hagas una obra en esta iglesia, Señor. Y que un día podamos ver más misioneros salir de aquí y más misioneros siendo encaminados al pasar por aquí, Señor. Bendice por favor al pastor, dale tu gracia, tu sabiduría, Señor, y sigue bendiciendo a la iglesia, Señor. Ruego que tú proveas para las necesidades de mis hermanos que están dando a la obra misionera. Te ruego, Señor, que tú proveas de las necesidades que tienen, Señor, mis hermanos que están apoyando a misioneros, que están viendo por las necesidades de misioneros. Y que nos hagas crecer, Señor, que nos ayudes a hacer aún más, a gastar lo nuestro con el mayor placer y aún nosotros mismos gastarnos por tu obra. Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Vamos a seguir orando y voy a pedir al pastor que nos acompañe en la invitación. Los ojos cerrados, hermanos, rostro inclinado. Dios habló a tu corazón, hermano. Levanta tu mano, quiero orar por ti, hermano. Si después de estas conferencias tú dices, pastor, Dios habló a mi corazón. Con su mano en alto está diciendo, pastor, ore por mí. Yo quiero darle mi corazón a Dios, yo quiero seguir siendo fiel. Yo quiero hacer más por su obra. Amén. Puedo ver su mano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Puedo ver su mano. Amén. Eso es lo que necesitamos, hombres fieles, mujeres fieles, familias fuertes en el Señor, que se levanten para hacer la obra de Dios, para darse a sí mismos al Señor, para que su corazón vaya adelante antes que su ofrenda. Dios quiere tu corazón, querido hermano, hermana. Gloria al Señor por cada uno que ha levantado su mano. ¿Por qué no vamos al Señor en esta hora? Puedes hacer de tu silla un altar. Quizás por el espacio no puedes doblar tus rodillas allí, pero ¿por qué no vamos al Señor en oración? Y le decimos, Señor, aquí está mi vida. Aquí están mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos. Úsame. Llegará el día, hermanos, cuando ya no haya retorno atrás. Lo que hicimos es todo. No podremos regresar el tiempo. La oportunidad es hoy. ¿Por qué no vamos al Señor, hermanos, en esta hora y nos rendimos a Él?
gracias por estas conferencias. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Andrés, que ha traído tu palabra, Señor, y lo has utilizado. Reconocemos, Señor, que has hablado a través de él en nuestras vidas. Gracias por el pastor Juan López, Señor, que nos acompañó, predicó tu palabra, presentó la obra. Señor, gracias por las vidas de tus siervos, sus esposas, sus hijos. Señor, pido que tú les bendigas rica y abundantemente. Señor, gracias por las decisiones que se han tomado en estas conferencias. Padre, no queremos hacer una rutina en la conferencia misionera. No queremos llenar los huecos, Señor. Queremos que cada conferencia misionera sea un tiempo en el que tú nos hables, nos retes y que sea visible, Señor, el cambio en nosotros. Padre, por favor, bendice a la Iglesia Bautista La Verdad. Gracias por cada decisión que se ha tomado. Ayúdanos a tener un celo, un fervor por ganar las almas, Señor. Ser una iglesia ganadora de almas, ser una iglesia enviadora, ser una iglesia que tiene parte, Señor, en otras partes del mundo al estar dando ofrendas fielmente. Gracias te doy. Pido que bendigas la vida de cada uno de los hermanos. Despídenos, Señor, con tus bendiciones para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a pedir, hermano Manuel, hermano Sergio, si pueden pasar a contar la ofrenda. Y bueno, más bien primero si pueden contar lo de los papeles. Recuerde, hagan la suma para si lo hicieron por semana, hay que ponerlo por 4 porque queremos el total mensual. Entonces, si es por semana va a ser 4, si es quincena es 2 y si es mensual solamente 1, ¿verdad? Para que me hagan favor de contabilizar y darnos la cantidad que por mes vamos a poder estar apoyando, ¿sí? Pues pueden, mientras pasan, hermano Sergio, hermano Manuel, a contar lo que se ha prometido. Mientras ellos pasan, vamos a cantar el último himno, el himno de nuestra conferencia, el himno lema, número 529. Aunque es un himno muy cortito, hermano, Dios utilizó mucho a este hombre, quien escribió tanto la letra como la música, y escuchaba que a través de lo que él había hecho, Dios había llamado a muchos siervos por un himno. ¿Recuerdan aquel himno como me probará y saldré mejor que el oro? Regocíjate en él. Cuando escribió ese himno, hermanos, el hombre que también escribió este himno, él fue a un hospital porque le quitaron uno de sus ojos, tenía un cáncer. Y entonces cuando él salió de allí, tuvo esa motivación para escribir ese himno. Regocíjate en él. ¿Cómo cantar? ¿Cómo regocíjate en él después de lo que pasó? Pero él dio testimonio que ese himno, muchos pastores le hablaron y le dijeron: gracias, hermano. Con ese himno Dios lo usó y se levantaron varios misioneros. Qué tremendo, hermano. Mira, es un himno muy cortito, pero Dios lo utiliza para pensar, para darle nuestra vida al Señor. Número 529, por todo el mundo. Al ser sin Cristo
Pueden tomar su asiento, hermanos, ya vamos a quedar despedidos. ¿Alguien tiene la hora? ¿Qué hora es hoy? Wow, okay. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. 12:08, miren, hoy terminamos temprano, ¿verdad? Yo sé que estuvo pesado durante estos días, pero valió la pena, ¿verdad? Valió el esfuerzo. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que tuvimos. Gracias por su esfuerzo, hermanos, de estar aquí a tiempo en estas conferencias. Y bueno, ahorita antes de despedirnos, vamos a esperar que nos digan cuánto es lo que la iglesia va a estar dando cada mes a la obra misionera, ¿verdad? Antes de quedar despedidos. Todavía tenemos tiempo, hermanos, así es que vamos a esperar un poquito. Y pues los anuncios, ¿verdad? No los dimos, ya tenemos ahí en el rol el mes de junio, ¿verdad? Para que se acerque, lo vea, tanto el rol del aseo, tenemos especiales, ¿verdad? Entonces ahí están para que usted pase a verlo. También el campamento de verano, el campamento Gilgal, está las fechas, está la invitación, hay descuento, mes de mayo, junio, julio. Ahora ya nada más queda junio y julio, si usted quiere, ¿verdad? Ver ahí los precios, quiere mandar a alguno de sus hijos, aproveche también esto. No sé si alguien recuerda otro anuncio que se nos haya olvidado, hermana. Ayer se perdió un teléfono. Gracias, hermana. El día de ayer se perdió un celular. Entonces no sé si alguien por error lo echó a su bolsa. Y digo por error porque a mí me ha pasado, traigo el celular de mi esposa a veces y no es el mío, entonces lo agarro pero porque se parecen. Pero si usted por error tomó ese celular, ya se va a dar cuenta que no es de usted.